Buenos días, amadas hermanas, amados hermanos. Quiero invitarlos a poder introducirnos en la palabra que el Señor tiene para hoy a través del alimento diario. Señor Jesús, que lleva por título Una linda historia de amor. Ya vamos en la semana número 3, día sábado. Señor Jesús, la lectura bíblica de hoy queda en el libro de Hechos. Amén. Capítulo 19, verso 29. También en el capítulo 20, versículo 4. Y también en el capítulo 27, verso número 2. Señor Jesús. Y también en el libro de Colosenses, capítulo 4, del verso 10 al 11. Amén, Señor Jesús. Quiero invitarlos a leer con oración, un espíritu fuerte. Siguiente versículo que queda en 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 10b. Señor Jesús, y dice: toma a Marcos, amén, y tráele contigo, porque me es útil, amén, me es útil para el ministerio. Señor Jesús, yo quiero ser ese Marcos. También cada una de nosotras necesita tener en su corazón el deseo de ser Marcos. Marcos era útil para el Señor. Señor Jesús. Por eso Pablo pidió que trajeran a Marcos, porque era útil para el ministerio. Señor Jesús, nosotras necesitamos ser útiles en el Señor, útiles para su ministerio. Señor Jesús, amén. Título de hoy dice: los que apoyaban a Pablo. Señor Jesús. En la carta a los Colosenses aparece otro colaborador de Pablo, llamado Onésimo, el cual probablemente por haber defraudado a su señor, Filemón, huyó a Roma, donde conoció al apóstol Pablo. Onésimo era un esclavo y también una persona de carácter dudoso, pero aún así, Pablo, redimiendo el tiempo, le predicó el evangelio. Con la conversión de Onésimo, se volvió útil, hasta ser un colaborador de Pablo, al que se refería así: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno con vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Señor Jesús. Colosenses 4:9. El trato dado por Pablo a Onésimo es digno de mencionar, porque se trata de un líder que se refiere a un recién convertido como amado y fiel hermano. Sin embargo, a partir del siglo II, con el surgimiento de la jerarquía en la iglesia, obispos, arzobispos, cardenales y papa, difícilmente un esclavo defraudador recibiría la atención del liderazgo. Necesitamos recuperar ese espíritu de humildad en nuestro medio. Onésimo y Tíquico fueron encargados de llevar a los colosenses la carta escrita por Pablo e informar a los hermanos sobre todo lo que ocurría con Pablo en Roma. Pero el apóstol le debía explicaciones a Filemón, el antiguo señor del esclavo Onésimo. Ese hermano podría no comprender bien la postura de Pablo al honrar a alguien que había practicado un acto deshonesto. Por esa razón, a ellos también le fue entregada una carta destinada a Filemón. Las dos epístolas, Colosenses y Filemón, fueron escritas en el mismo contexto. Señor Jesús. Amén. El nombre Onésimo, Señor Jesús, significa útil. Pero ese esclavo, en vez de servir de manera útil, le causó daños a su señor y huyó. En aquel tiempo los esclavos eran propiedad de sus dueños, tenían total poder sobre ellos, podían hasta matarlos. Se convertía en un esclavo aquel que era derrotado en guerras, un criminal, un deudor o el que nacía esclavo. Así, según los valores de la época, un esclavo valía poco. Pero Pablo no tenía ese perjuicio social y al encontrar a Onésimo en Roma, le predicó
el Evangelio. El apóstol redimió el tiempo y condujo a Onésimo a la conversión, tratándolo como fiel y amado hermano. En el último capítulo de Colosenses, Pablo también menciona a Aristarco, Marcos y Jesús. Aristarco era un macedonio de Tesalónica. Libro de Hechos, capítulo 27, verso 2. Y estuvo presente en la confusión ocurrida en Éfeso, capítulo 19, 29 de Hechos. Por eso era conocido de los hermanos en Colosas y también integró la comitiva de Pablo que prosiguió a Grecia. Hechos capítulo 20, versículo 4. Navegando con él hasta Roma, donde permanecieron presos. Marcos o Juan Marcos era sobrino de Bernabé y se acobardó en el primer viaje misionero de Pablo al llegar a Panfilia. Por ese motivo, Pablo tuvo diferencias con Bernabé y no permitió que Marcos lo acompañara en el segundo viaje. Pero al final, Marcos llegó a ser un colaborador útil para Pablo. Gracias, Señor. Por eso nunca debemos despreciar a las personas. Señor Jesús, nunca debemos despreciar a las personas. Todos nosotros fuimos jóvenes y tuvimos momentos de rebeldía y desinterés por las cosas de Dios. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos incluyó hoy en la obra. Marcos tuvo otra oportunidad de servir al Señor. Escribió el Evangelio de Marcos, basado en el relato de Pedro, y finalmente se convirtió en un colaborador de Pablo. Gracias, Señor. Por tanto, cerca de 12 años después de haber abandonado su primer viaje misionero, Marcos se reintegró a la obra del Señor. 5 años después de ese hecho, Pablo le escribió a Timoteo, reafirmando la importancia de Marcos para el ministerio. Señor Jesús, fue una experiencia semejante a la de Onésimo, que era inútil y posteriormente se volvió útil. Señor Jesús, hermanos, no desistamos, amén, no desistamos de los hermanos, aunque hayan causado alguna decepción antes. Señor Jesús, todos pueden ser perfeccionados, sí, Señor, y volverse útiles para el ministerio. Señor Jesús, todos pueden ser perfeccionados y volverse útiles para el ministerio. El tercer hermano citado fue Jesús, el justo, que era un judío convertido, que colaboraba con Pablo en el Evangelio. El nombre Jesús no era poco común en esa época porque se trataba de una variación del nombre hebreo Josué. Él integraba el grupo de los de la circuncisión que colaboraban con Pablo, lo cual era un aliento para el apóstol. En sus viajes, Pablo se hospedaba en casa de otros judíos convertidos, que formaban una red de apoyo. Oh Señor Jesús, que el Señor nos dé un corazón compasivo. Señor, dame un corazón compasivo para recibir a cualquier hermano. Necesito tener un corazón compasivo. Señor Jesús, para recibir a cualquier hermano, porque todos siendo perfeccionados, pueden ser útiles para el ministerio. Oh Señor Jesús. Amén.